El 95% de los tumores sólidos de páncreas son neoplasias malignas. De estas, hasta el 90% son adenocarcinomas. Este es el tumor sólido más frecuente en páncreas. El segundo más frecuente son los tumores neuroendocrinos. Y dentro de ellos tenemos los tumores neuroendocrinos funcionantes, que hasta el 70% son insulinomas. Entonces, hoy hablaré del rol de estos tres métodos de imágenes en adenocarcinoma de páncreas, tumores neuroendocrinos e insulinomas, en los tres más frecuentes. Sabemos que el cáncer de páncreas es una neoplasia muy agresiva caracterizada por una sobrevida muy baja de los pacientes. Y en realidad la mejor chance terapéutica para estos pacientes es la cirugía con intención curativa. Lamentablemente la minoría de los pacientes logran acceder a esto. Y es muy importante porque aquel paciente que logra ser resecado su cáncer de páncreas tiene la opción de vivir aproximadamente 5 veces más quien no tuvo esa oportunidad. Por lo tanto, hacer un diagnóstico preciso y un estadio preciso y oportuno resulta muy importante para el paciente. Al cáncer de páncreas no le toma mucho tiempo para pasar de un estadio resecable a irresecable. Por ejemplo, se menciona que para pasar de un estadio 2, que es cuando el cáncer no ha invadido ninguna estructura vascular, a un estadio 3, cuando ya invadió una estructura vascular y usualmente es irresecable, solo le debería tomar al cáncer de páncreas un par de meses. Por lo tanto, el factor tiempo en cáncer de páncreas es muy importante y sabemos que usualmente, iniciado el cuadro clínico, el paciente suele demorar en acudir a la primera consulta. Para hacer el diagnóstico de cáncer de páncreas, usualmente el paciente necesita de varias consultas para evaluar sus exámenes. Usualmente traen 2 o 3 o 4 resultados de métodos de imágenes totalmente distintos. Y todo eso hace que la espera del paciente para hacerle su diagnóstico o que pueda acceder a cirugía sea bastante prolongado. ¿Cuánto demorará en nuestro medio que el paciente ya pueda ser operado o que se le logre su diagnóstico? En el mejor de los casos, 3 meses. Y esos 3 meses para ese paciente es muy importante porque puede hacer la diferencia entre su estado resecable a uno irresecable. ¿Qué hay acerca de la detección del cáncer de páncreas? Paciente que sospechamos que tiene cáncer de páncreas, ¿qué evidencias hay? Acá le presento 3 estudios. El primero, un estudio prospectivo, 120 pacientes, donde la econdoscopia tuvo una sensibilidad mejor por encima de la tomografía. Abajo, una revisión sistemática de más de 7,000 pacientes, donde compararon estudios con tomografía y estudios con resonancia. Se sacaron los promedios y las sensibilidades fueron favorables para la tomografía, para la detección del cáncer de páncreas. La mayoría de los estudios tiene los resultados que muestra esta revisión sistemática de más de 600 pacientes, donde los mejores resultados son para la econdoscopia por encima de la tomografía. Hasta la actualidad, lo que hay es que el mejor examen para la detección del cáncer de páncreas es la econdoscopia por encima de la tomografía y de la resonancia. Acá yo les vengo a presentar este casito. Es un paciente varón de 75 años que en julio de este año se hizo una ecografía donde se observó dilataciones de vías biliares. Por lo tanto, le solicitan esta colangioresonancia, donde corroboran el mismo hallazgo que la ecografía. Sin embargo, concluyen que podría deberse esta dilatación de las vías a una tumoración en la cabeza de páncreas. Usan el término podría, no lo aseguran. Bueno, después pasa a una PCR, colocan un stent por una estenosis biliar y colocan descartar colangiocarcinoma. Hasta acá tenemos 3 métodos de imágenes, 2 diagnósticos distintos. Bueno, el paciente es derivado para que le haga la econdoscopia, donde evidentemente llama la atención una tumoración compatible con un cáncer de páncreas a nivel de la cabeza que condicionaba una dilatación del conducto biliar y del conducto pancreático. El diagnóstico ya estaba hecho con la econdoscopia, luego que los otros métodos de examen fallaron en ese objetivo. Una vez hecho el diagnóstico del cáncer de páncreas, debemos saber si este cáncer es resecable o no es resecable. Bueno, ¿qué hay acerca de ello? Mencionando nuevamente la revisión sistemática de más de 7,000 pacientes, encontraron que la sensibilidad de la tomografía y resonancia son similares para la evaluación de la resecabilidad. Acá hay un trabajo del grupo del doctor Iglesias en España, con 98 pacientes, donde todos fueron intervenidos quirúrgicamente, el 80% de ellos fueron resecables, o sea, un buen número de pacientes con cáncer de páncreas resecable. Evaluaron obviamente la resecabilidad y la exactitud fue favorable para la econdoscopia por encima de la tomografía con protocolo de páncreas que utilizaron en este estudio.
Pero, sin embargo, la mayoría de los estudios acerca de esto tienen los resultados similares a esta revisión sistemática de más de 1000 pacientes, que dice que la sensibilidad de la tomografía y de la econdoscopia para evaluar resecabilidad son similares. Entonces, la econdoscopia y la tomografía son igual para la evaluación de la resecabilidad, por encima de la resonancia. Sin embargo, el valor predictivo positivo de la tomografía para evaluar resecabilidad bordea el 75%. Por lo tanto, no siempre una tomografía que diga que es resecable va a ser siempre resecable. Y para eso les traigo otro ejemplo, julio de este año, otro caso también de julio de este año. Paciente con baja de peso, dolor abdominal, con una ecografía que hablaba de un tumor líquido peripancreático. Por ello, le solicitan esta tomografía, donde la descripción menciona que hay una tumoración en la cabeza de páncreas. Sin embargo, la conclusión dice que la lesión está en cuerpo de páncreas, una discrepancia en el mismo informe de la tomografía. Eso es lo que sucede en mi hospital, por lo menos. Bueno, lo mandan a hacer econdoscopia, y en la econdoscopia al paciente le encuentro esta tumoración de aproximadamente 4 centímetros, ubicada en el uncinado y cabeza de páncreas. Acá está otra imagen con Doppler, acá hay una estructura vascular, otra estructura vascular, ambas englobadas por esta tumoración hipoecogénica. Es la arteria hepática y la vena mesentérica superior. Acá hay otra imagen donde se ve el tumor más claramente y cómo comprime y deforma esta parte del confluente de la vena porta con la vena mesentérica. Pues se trataba de un cáncer de cabeza de páncreas que ya comprometía 2 estructuras vasculares, por lo tanto era irresecable. Y lo fue y lo terminó siendo así, irresecable. Acá le tengo otro caso, esta vez con resonancia, más colangioresonancia en un paciente con síndrome ictérico y baja de peso, realizado en un centro muy conocido por todos nosotros, donde vieron una dilatación de conductos biliares y conductos pancreáticos por una tumoración en cabeza de páncreas, que aparentemente no comprometía ninguna estructura vascular. El médico que evalúa este resultado cree por conveniente solicitar una econdoscopia para ver si esta resecabilidad, porque aparentemente es un cáncer de páncreas resecable, es cierta. Bueno, en la econdoscopia encuentro una tumoración a nivel de la cabeza de páncreas, esta tumoración hipoecogénica, que engloba a esta estructura negra vascular llamada arteria mesentérica superior. Por lo tanto, eso lo hace ser irresecable. A pesar de que era una tumoración, que acá también se ve, menor de 3 centímetros, por la ubicación ya comprometía esta estructura vascular que para el cirujano es muy importante para poder ser resecable o no. ¿Qué pasó con el paciente? Fue evaluado por un cirujano que le tuvo más confianza y fe a la resonancia de la colangioresonancia, para serles sinceros, y bueno, el paciente entró a sala de operaciones, abrieron, colocaron un dren en la vía biliar y cerraron. Confirmó el cirujano el hallazgo de que había un compromiso de la arteria mesentérica superior dicha por la ecoendoscopia. A veces ocurre que cuando estudiamos tumores o sospecha de cáncer en páncreas, solicitamos tomografías y nos reportan como incremento de la cabeza del páncreas o cambios en el ducto pancreático o en el ducto biliar en la porción intrapancreática. Todos estos cambios no acompañados por ninguna masa, por ningún tumor. A esos hallazgos le llaman hallazgos indeterminados o inciertos, que son hallazgos donde no hay una masa evidente como tal en el páncreas. Bueno, eso ha sido estudiado. En este trabajito, 1046 pacientes sometidos a econdoscopia del páncreas. Se observó que el 11% de ellos, 116 pacientes, llegaron a la econdoscopia con una tomografía de protocolo de páncreas con estos hallazgos indeterminados. Bueno, ¿qué encontró la econdoscopía en estos 116 pacientes donde el protocolo de páncreas no ayudó? 3 de cada 4 sí tenía una masa. Era pequeña. Más de la mitad era una neoplasia. Y la sensibilidad de la econdoscopia en este grupo de pacientes donde el protocolo de páncreas falló, tuvo una sensibilidad en detectar la neoplasia cerca del 90%. Ojo que estoy hablando de protocolo de páncreas. En mi hospital casi nunca llego a ver un protocolo de páncreas hecho a un paciente que sospeche cáncer. Usualmente, no sé si ocurrirá en otros centros, pero el tomografista o el radiólogo o el técnico, quien lo haga, hace tomografías para ver páncreas en 2 fases, sin contraste
y en una fase con contraste que puede ser la fase venosa y nada más. Acá tengo un casito justamente de esto. En este estudio que le presentaba era el 11%. Yo eso no lo veo muy raro, lo veo con cierta frecuencia. Si allá en Estados Unidos con protocolo de páncreas lo vieron en el 11%, acá en el Perú sin protocolo de páncreas no sé si será más. Pero bueno, me llegó este caso con esta tomografía en octubre de 2014, donde todo aparentemente estaba normal. 8 meses después, en junio de este año, encuentran un incremento en el tamaño de la cabeza del páncreas y le procede un SINAO. Bueno, el médico que evalúa pide una econdoscopia. Esta es la imagen tomográfica de la cabeza de páncreas. Y en la econdoscopia encuentro esto, que obviamente es, sin lugar a dudas, una neoplasia maligna en cabeza de páncreas, menor de 3 centímetros, que no comprometía ninguna estructura vascular. Bueno, mandamos a operar, se hizo una Whipple, el diagnóstico final fue un carcinoma de células acinares y el estadiaje final fue un T2N0. A pesar que la tomografía solamente vio un incremento en el tamaño, pero miren que era solamente una tumoración menor de 3 centímetros y bastante clara en la imagen, creo que no queda duda de eso. Bueno, pasamos a tumores neuroendocrinos. ¿Qué hay acerca sobre la detección de estos tumores? Hay este estudio con 231 tumores neuroendocrinos de páncreas, donde evaluaron las sensibilidades de tomografía y econdoscopia, encontrando mejor sensibilidad para la econdoscopia. Y cuando hicieron un subanálisis con tomografía multicorte 64 líneas, la sensibilidad mejoró, pero no igualó a la econdoscopia. Sin embargo, para serles sinceros, ya los estudios con tomografía trifásica y multicorte ya tienen sensibilidades alrededor del 90%, que ya no tienen diferencia significativa con la econdoscopia. En este estudio, con 26 tumores neuroendocrinos, encontraron sensibilidades similares sin diferencia estadística entre la resonancia y la tomografía. Para insulinomas, yo creo que esta revisión sistemática de más de 6.000 pacientes queda claro en que la sensibilidad de la econdoscopia para insulinomas es mejor que la tomografía y que la resonancia. Hicieron un subanálisis de trabajos pasado el año 2000 a 2013 para ver si la mejora en la tecnología de la tomografía y resonancia mejoraba la sensibilidad, y sí, pues sí mejoraba, pero no alcanzaba el 75% que llegó a ser la econdoscopia. Usualmente cuando buscamos un tumor neuroendocrino, el paciente tiene una ecografía y una tomografía, pero ¿qué pasa cuando los dos exámenes no han encontrado la tumoración? Bueno, este es un estudio con 39 tumores en 37 pacientes que los dos exámenes no habían encontrado la tumoración. Todos fueron operados, pero antes de la operación se le hizo una econdoscopia que localizó 32 de esos 39 tumores, alcanzando una sensibilidad de 82%. La mayoría de ellos no superaba los 2 centímetros de tamaño. En conclusión, para el cáncer de páncreas tenemos que las técnicas de imagen, econdoscopia, tomografía y resonancia no son mutuamente excluyentes, que la tomografía multicorte es el método inicial de elección, definitivamente, pero hay que tener en cuenta que la econdoscopia es mejor para detectar el tumor, para el estadiaje T y para evaluar la invasión vascular. La tomografía y la econdoscopia parecen ser equivalentes para evaluar resecabilidad y estadiaje N. Cuando tenga una tomografía con hallazgo inconcluso, la sugerencia es solicitar una econdoscopia. Cuando tenga una resonancia con un hallazgo inconcluso, hay que solicitar una econdoscopia. No prolonguemos más el plan de trabajo del paciente, hay que tenerlo en claro. Si yo tengo un hallazgo inconcluso indeterminado por tomografía, no voy a pedir una resonancia, tengo que pedir la econdoscopia de frente. Si tengo una resonancia con hallazgo inconcluso, la sugerencia es pedir una econdoscopia, no una tomografía. Los pacientes normalmente es usual que yo lo vea que lleguen con 2 tomografías o 2 resonancias, más CEPRE, más ecografía y sin el diagnóstico. Y el perjudicado es el paciente porque se va prolongando ese tiempo que es valioso para él. En tumores neuroendocrinos, la econdoscopia es más sensible para evaluar insulinomas y para los tumores neuroendocrinos menores de 2 centímetros. Para los tumores neuroendocrinos en general, la tomografía y la resonancia y la econdoscopia tienen la misma sensibilidad. Por lo tanto, el método inicial para evaluar tumores neuroendocrinos es cualquiera de estos 2 métodos de imágenes, cualquiera de ellos 2. Y si hay duda
Después de haber utilizado uno de ellos dos, hay que solicitar la econdoscopia. Para finalizar, si queremos evaluar una neoplasia de páncreas, que usualmente son muy agresivas y la sobrevida del paciente va a depender del estadiaje y del qué tratamiento y plan de trabajo tracemos para ese paciente, entonces sí es importante evaluarlo de una manera adecuada. Si vamos a solicitar una tomografía que sea obviamente multicorte trifásica o en todo caso en protocolo de páncreas. Las otras tomografías poco o nada ayudan. Los casos que he compartido con ustedes, que solamente han sido 4 por área del tiempo, porque si no los hubiese puesto más, se han dado cuenta son solamente del mes de junio y julio de este año. Yo tengo 5 años haciendo econdoscopia, no he puesto casos de otros meses ni de otros años, para que vean que esto no es raro, es más frecuente que de repente muchos piensan, y para que vean qué tanto y qué tan frecuente puede ayudar una econdoscopia en ver la detección, la resecabilidad, en cambiar la conducta que ya se había trazado el plan de trabajo con una tomografía o con una resonancia. Gracias.